El único puesto de elección popular al que yo aspiré fue la presidencia. Que él era el candidato y yo era el coordinador de la campaña. Él me solía decir, nosotros de esto no sabemos, ¿verdad, licenciado? Con excepción del PAN, que no presentó candidato para esas elecciones, todos los partidos de oposición registrados postularon al mismo hombre. Y tuve, pues, satisfacción y desazón al mismo tiempo de ser candidato único. De tal manera que, con que hubiera votado mi mamá por su hijito, Pepito, hubiera yo salido. Desde los primeros momentos surgen diferencias muy claras entre los dos secretarios. El secretario de Hacienda, por un lado, tratando de mantener un clima de austeridad, de manejo ordenado de las finanzas públicas, y por el otro lado, el secretario de Programación y Presupuesto, señalando que lo que es necesario es gastar más. El presidente López Portillo tomó la decisión de irse por la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el de jugar más en tono a lo que proponía el Fondo Monetario Internacional. López Portillo comprendió la urgencia de una reforma política que desahogara la enorme presión social agudizada por la crisis. Concentrado en las arduas cuestiones económicas y carente de verdadera experiencia política, tuvo la prudencia de compartir los asuntos del gobierno con el estudioso del liberalismo en México, el sagaz político veracruzano Jesús Reyes Heroles, a quien se conocía como Don Jesús, el del gran poder. En abril de 1977, Reyes Heroles emprende lo que sería el máximo logro del régimen López Portillista, la reforma política. Después de numerosos foros de consulta efectuados en todo el país, en los que participaron dirigentes políticos e intelectuales, en diciembre de 1977, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE. Era un paquete de medidas. Un paquete de medidas que implicaban una reforma de Estado. Por eso todavía algunos analistas políticos hablan de esa como la gran reforma, ¿no? Porque de alguna manera fue la primera vez en donde se giró la llave para abrir el Estado. La ley otorgaba registro oficial al Partido Comunista y a otras organizaciones de izquierda. Un año después, López Portillo promulgaría una ley de amnistía que dio libertad a quienes habían militado en grupos guerrilleros. El gobierno brindaba así reconocimiento definitivo a la izquierda como fuerza política. En contraparte, la izquierda debía renunciar a su vía tradicional, la vía violenta. Yo te diría que López Portillo lo que hizo fue acelerar el proceso de rectificación, o sea, no lo originó, pero sus planteamientos, su visión acerca de por qué se había dado la guerrilla y qué salida podía tener, ¿no? Pues fue una bocanada de aire fresco para todos los que en ese momento nos planteábamos de alguna manera regresar a la lucha política, ¿no? Asimismo, la LOPE introdujo el principio de representación proporcional, que dio a los partidos pequeños la oportunidad de obtener diputaciones en función de la cantidad total de votos que sumaran. Como resultado de estos cambios, en las elecciones legislativas de 1979, llegaron los primeros diputados comunistas al Congreso. Después de la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, se produjo una crisis energética mundial que los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, aprovecharon para aumentar los precios del barril de crudo. A cantidades exorbitantes, de $2 el barril, pasa a 10, 12, 14, $16 el barril, se multiplica por muchos enteros el precio del barril de crudo. Durante el sexenio de Echeverría, se habló de que se habían agotado los recursos petroleros y que México tendría que importar crudo. Como presidente electo, José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo Jorge Díaz Serrano de que en México existían reservas probadas por 11.200 millones de barriles.
Esto era una carta que en cualquier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don José, ya cuando tomó posesión le dije, tenemos que irnos al mar. Mira, aquí tengo esto, aquí sacamos los recursos, vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional, donde tú quieras vamos. Conseguimos dinero, pero te pido que se utilice como punta de lanza en la exploración en el mar. El primer pozo tuvo 30,000 barriles diarios. Y de ahí en adelante creció esto en forma extraordinaria. En 1977, las reservas aumentaron a 16.800 millones de barriles, a 29.000 millones de barriles en 1978 y a 40.200 en 1979. El presidente anunciaría personalmente que las reservas petroleras potenciales ascendían a 200.000 millones de barriles, cifra que colocaba a México al nivel de los grandes productores del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, que ganaban dinero a raudales. El país parecía hallarse frente a su gran oportunidad. México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora en petróleos, en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. López Portillo advirtió que había que hacerlo con responsabilidad. Sin embargo, meses después, el plan de crecimiento moderado en 3 etapas se tiró por la borda y lo sustituyó un programa tan desmesurado que, en comparación, la gestión de Echeverría pareció casi austera. Ríos interminables de petróleo comenzaron a brotar del subsuelo mexicano. La producción de crudo en 1977 fue de 1.200.000 barriles diarios. Para 1980 se incrementó a más de 2 millones de barriles. Pemex duplicó la extracción y la capacidad de refinación y triplicó la producción de petroquímicos. La exportación también aumentó exponencialmente. En tan solo 4 años pasó de 0 a 1.3 millones de barriles diarios. Y todo este crecimiento fue financiado con crédito externo, pensando que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para pagar los empréstitos. Pero no solo lo pensó México, sino lo pensaron los bancos que nos prestaron. Nadie regala su dinero, por lo menos que yo sepa. Yo recuerdo que en aquella época los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que asistíamos a reuniones internacionales éramos literalmente perseguidos por los banqueros canadienses, americanos, japoneses, ingleses, alemanes, suizos, cada uno ofreciéndonos una operación de crédito a México en mejores condiciones que la anterior. El endeudamiento del país fue creciendo paralelamente a la producción de crudo. La mayor parte de los empréstitos se destinaban a Pemex. Como resultado, la paraestatal debía en 1979 el 25% de la deuda externa nacional y la economía se petrolizaba a pasos agigantados. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos. Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. Para fines de 1979 empezaron a llegar los excedentes del petróleo. Tax, ahí caía, se oía el ruido del 20 que caía, estaba ingresando recursos a la nación. Pero México recibió en esos años, de 1978 a 81, una cifra
que podemos decir en términos gruesos de más o menos 100,000 millones de dólares que no teníamos contemplado en los planes originales. Son los tiempos famosos en que teníamos que aprender a administrar la abundancia. Porque claro, el país se convirtió en unos cuantos años en un nuevo rico. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gasoducto Cactus Reynosa, la presa Chicoacén, los complejos petroquímicos de La Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos e incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. El gigantesco proyecto lo incluía todo: ferrocarriles, carreteras, puertos, cultura, educación, recreación, salud, vivienda, desarrollo científico, tecnológico. Era la modernización total en un sexenio. Para finales de 1980, el Estado era dueño de 450 empresas y participaba en otras 54 como accionista minoritario. Contaba además con decenas de organismos descentralizados y fideicomisos. Y así, bueno, pues teníamos las fábricas de textiles, de bicicletas, hoteles, restaurantes. Yo siempre cuento, y me gusta hacerlo, que llegamos a tener hasta un cabaret, que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. Según estimaciones del escritor Gabriel Said, en 1981 el presidente tomaba decisiones que representaban una inversión de casi 70 millones de dólares por hora. Ningún monarca en el mundo tenía, en términos relativos, un poder semejante. Una suerte de faraonismo petrolero cundió también en el sector privado. En Monterrey, el poderoso Grupo Alfa empezó a comprar empresas al por mayor, pagando generosamente por ellas. Lo mismo adquiría fábricas de cuchillos o plásticos que empacadoras. Fue tal la capacidad de convocatoria de López Portillo que indujo a las empresas a lanzarse a proyectos incluso mayores que los que hubiera aconsejado la sensatez en la conducción empresarial. El gran crecimiento de las empresas mexicanas en esa época se dio en buena parte con financiamientos en dólares. Como en el caso del sector público, el dinero provenía de bancos extranjeros. En conjunto, los sectores público y privado contrataron deuda externa por un total de 51.788.5 millones de dólares entre 1977 y 1982. En aquel concierto de megalomanía se escucharon las voces disonantes de dos ingenieros, Eberto Castillo y Gabriel Said, que alertaban a la opinión pública contra la precipitación y el despilfarro y proponían, cada uno a su manera, un cambio radical en la política económica. Advirtieron también sobre la fragilidad de un edificio construido a partir de un ladrillo solitario, tan inadvertido que nadie hablaba de él: el precio del barril de petróleo. Como presidente, López Portillo apostó el desarrollo de México al boom petrolero y eligió financiarse con deuda externa. De pronto, a finales de 1980, llegaron malas noticias. Las tasas de interés internacionales subieron del 6 al 20% y automáticamente la deuda externa mexicana se elevó en más de 34,000 millones de dólares. De inmediato se alzaron las voces exigiendo ajustes en la política económica. El presidente se negó terminantemente, creyéndose aún cobijado por el petróleo. Pero la cuenta regresiva para López Portillo había comenzado en todos los frentes. En el año de 1981 el mercado petrolero mundial sufre un cambio de fondo. Empieza a generarse una sobreoferta. Los grandes países consumidores, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, adoptan una serie de medidas para ahorrar energía.
Entonces, por un lado, tenemos una oferta creciendo y una demanda que va bajando. Eso conduce a que el mes de junio de 1981 se inicia el descenso en el precio internacional del petróleo. Un movimiento brusco, violento de los árabes. Estábamos nosotros vendiendo promedio de $36 por barril y ofrecieron un descuento de $4 el barril. Era un poco más del 10%. Bueno, era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. Cuando el 1 de junio, Díaz Serrano anunció su decisión de bajar $4 por barril los crudos mexicanos, López Portillo decidió enviarlo como embajador a la Unión Soviética y nombró a Rodolfo Moctezuma nuevo director de Pemex. Enseguida, ordenó subir $2 el precio del barril y, encolerizado, les advirtió a los clientes que si no compraban ahora su petróleo, en el futuro México no les vendería. Por supuesto, los clientes no hicieron caso de las amenazas. No lo aceptaron. Se fueron y dejamos de recibir $16,000 millones al año. Y ahí cometimos, yo creo que uno de los errores de interpretación económica más graves de la historia de México. Las autoridades mexicanas consideran que este descenso en el precio del petróleo es temporal, es transitorio y no hacemos nada. Lo sensato en ese momento era ajustar la paridad del peso frente al dólar y cancelar los grandes proyectos. Sin embargo, el gobierno siguió gastando como si no pasara nada. López Portillo, como apuntaría en un ensayo meses después Gabriel Said, seguiría apostando, esta vez a favor de su peso, aunque para ello tuviera que empeñar al país entero. Entonces teníamos déficit de balance de pagos, de cuenta corriente, déficit fiscal, un problema muy severo de sobreendeudamiento externo, de costo del financiamiento externo, y todo eso lo estábamos tapando durante la segunda mitad de 1981, trayendo más crédito externo. Ya para entonces la desconfianza en la economía mexicana había cundido y dio inicio una masiva fuga de capitales. Estábamos pagando deudas, lo cual implica salidas, pero también estábamos viendo que los inversionistas mexicanos y extranjeros estaban tomando sus pesos, cambiándolos por dólares y llevándoselos para afuera, precisamente por las condiciones de incertidumbre y de inestabilidad, y porque no veían que el gobierno estuviera tomando medidas de fondo. Los banqueros le pedimos al presidente que devaluara. Era insostenible el tipo de cambio que se estaba manejando. Porque lo más barato en el mercado era comprar dólares. Y la gente no es tonta, lo sabía y compraba dólares. López Portillo vinculaba explícitamente la devaluación del peso con su propia devaluación como presidente y aún como persona. Presidente que devalúa, se devalúa, declaró. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. La frase no hizo más que alimentar la desconfianza de los llamados sacadólares, que no hicieron caso de la prédica del presidente y siguieron comprando divisas. Y en esos meses sufrimos una salida de capitales enorme. No recuerdo muy bien las cifras, pero si digo más de $20,000 millones, creo que no estoy exagerando demasiado. Nos costaba una enorme cantidad de recursos y en muchas ocasiones nos acabamos todas las reservas con tal de estar sosteniendo el tipo de cambio de manera artificial. En febrero de 1982, López Portillo perdió la apuesta finalmente y tuvo que devaluar. El peso cayó de 28.50 a 46 por dólar
y comenzó un derrumbe que llevó a la moneda a valer menos de 100 pesos por cada dólar. El desplome solo se detuvo cuando, en una medida desesperada, el gobierno cerró el mercado cambiario y fijó la paridad en 70 pesos por cada billete verde. Hay que recordar que 1982 cierra con cero crecimiento, un déficit del gobierno de 17% del PIB, que para aquellos que no estén enterados de estas cosas, es difícil encontrar otro caso en otro país, en otro tiempo, con un déficit de ese tamaño, incluyendo países que han estado en estado de guerra. Sí, fue un despilfarro brutal. A mediados de 1982, las evidencias de la bancarrota obligaron a recurrir al apoyo del Fondo Monetario Internacional. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Donald Reagan, convocó a la comunidad financiera mundial a una reunión urgente. Y el 20 de agosto de 1982 en Nueva York, el secretario de Hacienda de México, que era yo, le declara a la comunidad financiera internacional que ya no tenemos dinero. El liquidity problem. Entonces, en una reunión que ustedes se podrán imaginar lo dura, lo tensa, lo difícil que fue, decirle a la comunidad financiera internacional, se me acabaron las fichas, no tengo dinero, debo, no niego, pago, no tengo, como el famoso dicho mexicano. Pero no solo eso, sino que necesito que me presten más dinero para poderles pagar a ustedes los intereses de sus créditos. En un momento determinado creí yo que el país podía ya afirmar que marchaba sustentándose en sus propias fuentes de financiamiento, apoyados en el petróleo como en algún momento pudo haber sido. Y después, ante la cerrazón de los países del norte, pues no pudo ser, que es una de las angustias tremendas de un presidente que dejó de ser y que vio cómo se desmoronaba todo lo que construía. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Su informe fue la bitácora de un timonel que no admite su parte en el naufragio. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Y culpó del desastre a la caída de los precios del petróleo, al incremento de las tasas de interés, al motín de los llamados sacadólares y a los banqueros. E hizo un último gesto, una última apuesta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Creyó que un solo golpe de timón lo arreglaría todo, que un sexenio de 3 meses empezaría a partir del 1 de septiembre y que en ese periodo el país se reconstituiría y él podría alcanzar la gloria histórica que todos los presidentes anhelan. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal.